Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Es un placer saludarles en un programa más de Contador Digital. Y lo prometido es deuda, y el día de hoy vamos a ver un tema que quedó con muchas preguntas y muchas inquietudes, que es la segunda parte de dividendos, pero ahora vamos a hablar también de reducción de capital. Y para eso es que hoy tenemos invitado de lujo a mi querido amigo, hermano, colega, socio, todo, muy inteligente, brillante, José Ángel Arana. Ángel, muchas gracias por acompañarnos otra vez en el programa. Sé que tus tiempos son muy limitados, pero gracias porque el compartir enriquece. No, al contrario, Chief, como siempre agradecido con la invitación y pues adelante, empezamos. Empecemos con este tema que recordarán, amigos, que la sesión pasada de este tema de dividendos platicamos acerca de que no es tan fácil que el socio diga, denme mis dividendos y los recoge y ya, porque hay todo un proceso que se tiene que llevar, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito contable y fiscal. Vimos algunos temas, pero por ahí quedaron pendientes algunas dudas, Ángel, que quisiera que empezáramos a revisar, porque hablar de dividendos es un tema muy amplio. Creo que ni siquiera 2 programas nos va a dar para profundizar, pero sí para que nuestros amigos tengan esa inquietud y obviamente puedan consultarnos y decirnos si quieren más. Pues nos seguimos con una serie más de programas, pero empecemos con una de las primeras preguntas. ¿Qué efecto tiene en las acciones el pagar un dividendo? Sí, mira, platicábamos en la sesión anterior que los dividendos pues es la forma en la que los accionistas se remuneran, ¿no? Así como un trabajador recibe salarios o un prestador de servicios recibe honorarios, el accionista aspira, por lo menos en las mercantiles, a recibir las utilidades, y eso se llaman dividendos. Lo que no platicamos en la sesión anterior por los tiempos es que existe la posibilidad de que esos dividendos sean pagados en acciones, lo cual puede sonar un poquito extraño como decisión, pero existe. Una de dos: o los dividendos se pagan en acciones, es decir, que la sociedad emite acciones y esa es la forma en la que el accionista recibe su dinero, o sea, lo recibe en especie más bien. Otra es que el accionista recibe el dinero y decidan reinvertirlo en la propia sociedad en los próximos 30 días naturales a esa distribución. Este escenario de dividendos pagados en acciones o reinvertidos en acciones en esta temporalidad nos va a dar un efecto fiscal diferido. Es decir, que a diferencia del dividendo en dinero, donde tuvimos que revisar la CUFIN y ver los efectos fiscales, aquí lo que nos dice la ley en su artículo 10, la ley del ISR, es que el efecto fiscal de ese dividendo se entenderá o se realizará en el momento de la reducción de capital. Y aquí es donde se enlaza nuestro tema dividendos 2 con reducción. Bueno, por ahí empezamos, ¿no? Vamos por allí. Bueno, pues de entrada a mí lo que me surge la duda es, entiendo que dependerá del tipo de sociedad esta parte de las acciones, porque si hablamos de una sociedad anónima de capital variable, cuando tú dices que pagan los dividendos, pues al final del día ya hay un capital que está en el acta constitutiva que dice cuántas son las acciones, ¿no? Sí. En la parte fija. ¿Y esta entraría en la parte variable o también puede entrar en el capital fijo de la empresa? Sí, no olvidar, dando un pasito atrás, los dividendos salen de las utilidades. Cada año en la celebración de la Asamblea General Ordinaria tiene que discutirse acerca del destino de las utilidades de ese ejercicio, incluidas las acumuladas. Una de esas decisiones puede ser, hoy decretamos dividendos, ¿de acuerdo? La decisión puede estar conformada por un evento B. Decretamos dividendos, pero los vamos a pagar mediante la emisión de acciones del capital fijo o del capital variable, de la serie A o de la serie B. Esa sería una decisión. Otra es, si le pagamos a los accionistas el dinero, reciben el dinero, pero
al mismo tiempo, decía yo, los accionistas deciden que ese dinero se reinvierte en la emisión de acciones, insisto, puede ser del capital fijo, del capital variable. Pudiera parecer que este paso es innecesario porque los accionistas también pueden decidir en compañías cuyo capital social es muy pequeñito. Pensemos, arranqué con 50,000, pero mis utilidades acumuladas son de millones. Yo quiero que mi estado financiero se vea más robustecido. Una de las decisiones puede ser capitalizar las utilidades, es decir, tomar un pedazo de las utilidades acumuladas y subirlo al capital social. El efecto fiscal, vamos a decir, jurídicamente es lo mismo. Decreto dividendos y los pago en acciones, por lo tanto incremento el capital social y disminuyo las utilidades, o me brinco los dividendos y tomo dinero de las utilidades y lo subo al capital. Esto es muy importante para el tema de la CUCA y para lo que nos ocupa hoy, que es la reducción de capital. Y a ver, entonces, ya hablando del tema, porque ¿cómo se enlaza el tema de los dividendos con la reducción de capital? Si estás hablando que también puede aumentar el capital, porque ahora reducción de capital, a ver, como que con manzanas y peritas para los que estamos en kindergarten. Sí, los accionistas como prerrogativa pues pueden decidir cualquier cosa que tenga que ver con su sociedad, siempre y cuando este evento pues obviamente esté en el marco de la legalidad. Insisto con el ejemplo. Tengo utilidades acumuladas importantes, tengo un capital social pequeño, cualquier analista financiero dice, oye, ¿sabes qué? Tu estado financiero se va a ver mejor si tu capital social crece. ¿Por qué no tomas de las utilidades e incrementas el capital? Esta decisión puede ser absolutamente natural en un grupo, pero al mismo tiempo, esa sociedad, o pensemos en otra, puede pensarlo al revés. ¿Por qué no nos capitalizamos por la vía de disminuir el capital? Tenemos un capital innecesario de 30 millones, ¿por qué no tomamos 10 millones de ese capital y nos lo reembolsamos? O, ahí te va otra, un accionista decide retirarse. Son 10 accionistas y uno dice, me quiero retirar de la sociedad, y nos consultan, ¿cuál es la mejor manera para que ese accionista se retire? Hay de varias, ¿no? O vende sus acciones a los accionistas, obviamente, a los vigentes. Difícilmente se puede aceptar a un tercero, salvo que no levanten la mano en ese derecho que tienen, derecho del tanto, que tienen los que ya están allí, ¿no? Otra es, ¿y si le reembolsamos sus acciones? ¿Y si en lugar de que venda sus acciones, le cortamos un pedazo al capital y se las reembolsamos? Eso lo van a decir los accionistas. Y en este evento de reducir el capital, se nos vienen de golpe los efectos fiscales, porque el artículo 78 presume así desde su entrada, que en la reducción de capital se va a generar un concepto que es muy parecido al dividendo, pero que se llama utilidad distribuida gravable. Es lo mismo, solo que se generó por otro caminito. El dividendo puro sale de la decisión de los accionistas de tomar de las utilidades para que pasen a la bolsa de los accionistas, y la reducción de capital puede dar lugar a la existencia de un dividendo también, nada más que me fui por otro camino. El nombre no se llama dividendo allí, se llama utilidad distribuida gravable, y por eso es muy importante hacer una diferenciación de lo que es el capital desde el espectro fiscal y el capital social para efectos de nuestras NIFs, el capital social para los efectos de la contabilidad. Es decir, estaríamos hablando que la reducción de capital que se le reembolsa o por venta de acciones tiene el mismo manejo que el dividendo, pero no es dividendo. Y puede llegarse a confundir, por eso es importante diferenciar. No todas las reducciones de capital van a generar utilidad distribuida gravable, pero te pongo un ejemplo. Una sociedad se crea con 50,000 pesos, su capital social es de 50,000 pesos, pero toma, voy a exagerar para que sea impactante, toma 100 millones de las utilidades acumuladas y los sube al capital social por una de dos, o por dos caminos. O decretó o decidió en la asamblea una capitalización de utilidades, o decretó dividendos en acciones. Ambas cosas
significan lo mismo, implican lo mismo, tomar dinero de las utilidades y ponerlas en el capital. ¿Qué pasaría con una sociedad que tiene 100 millones 50 mil pesos de capital social y deciden reducirlo y llevarse a la bolsa los accionistas 50 millones? Es una obviedad que lo que se están llevando no es capital. Cualquiera dirá, pero sí está en el capital social, Ángel. Ahí ve el balance aprobado, ahí dice capital social 100 millones 50 mil. Sí, pero ¿de dónde llegó ese capital? De las utilidades. Si llegó de la bolsa de los accionistas, entonces sí es capital social para efectos fiscales, que no se llama capital social. El artículo 78 le llama cuenta de capital de aportación. Le decimos CUCA. Así como a la cuenta de utilidad fiscal neta le decimos CUFIN, aquí le decimos CUCA. Entonces, será muy importante para empezar a entender este tema, que no es lo mismo el capital social, el de la contabilidad, el que se nos presenta en el balance, por ahí registrado, evaluado conforme a las NIFs, y el capital fiscal, que se llama CUCA, que pueden ser conceptos completamente disímbolos y en ocasiones, puede ser lo mismo. Por esa razón, el artículo 78 nos establece una serie de procedimientos tendientes a verificar que en la reducción de capital lo que te estés llevando no sea capital, aunque sí sea para efectos contables, incluso jurídicos, capital para efectos fiscales no, porque la trampita puede ser: me llevo las utilidades, pero disfrazadas de capital social. Las subo al capital social, luego lo reduzco, me lo llevo a la bolsa, libre de impuestos. No, para eso existe el procedimiento del 78. Que eso sería como, expliqué, entonces quiero entender que así como hubo un protocolo para repartir los dividendos, hay un protocolo para el reembolso de las acciones o la reducción de capital, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el protocolo a seguir? Porque hiciste mención de algo muy interesante. Cuando hablamos de dividendos, quedamos que los dividendos tienen una retención del 10% si no son de la CUFIN de 2014 para atrás, ¿no? Hasta ahí vamos. Exacto, sí. Si son de estos años, van a pagar el 10%, que quedamos que es un impuesto que no, literalmente se pierde porque nadie lo puede recuperar. Pero entonces, cuando tú, en el ejemplo que pusiste, las utilidades las capitalizo y luego reduzco el capital, ¿qué protocolo tendría que seguir? Y me imagino que sí paga impuestos, ¿o no? Sí, a ver, dando un pasito atrás hacia lo jurídico corporativo, se debe celebrar una asamblea. En este caso, el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que es una asamblea extraordinaria. Y allí tenemos que seguir el protocolo, por supuesto, ahí estamos en el ámbito de los abogados. El abogado sabe cómo se tiene que conformar la asamblea, tiene que haber 3/4 partes de la asamblea y ahí sí la decisión para que pueda proceder tendrá que ser por mayoría, ¿no? Al menos la mitad más uno, ¿no? Más del 50% de cómo esté conformado el capital. Entonces, el protocolo a seguir es la celebración de una asamblea, que en este caso es extraordinaria. Se somete a la asamblea, obviamente que esto ya lo platicaron los accionistas. La asamblea discute la posibilidad de la reducción y ahí se dice claramente qué acciones se reducen y, ojo, muy importante, a qué valor se van a pagar las acciones. Oye, vamos a reducir, se va Ángel Arana de la sociedad, somos 5, se va Ángel, tiene 20 acciones con valor nominal de 1,000 pesos. ¿A cuánto se las vamos a reembolsar? Pues se las vamos a reembolsar a 50,000 pesos cada acción. O 2 accionistas o 3, o todos reducen el capital en un porcentaje, ¿no? Todo mundo va a tener menos participación accionaria. Entonces se tendrá que decir cuál es el monto de la reducción, cuántas acciones participan y a qué valor se reduce el capital, con cargo a qué cuenta, obviamente a los recursos de la sociedad. Una vez que esa decisión ya se tomó en esa asamblea extraordinaria, que es legal, que el protocolo fue seguido de manera correcta, ahora sí vamos a los efectos fiscales. Ya nos indican a los contadores, vamos a reducir el capital, es más, ya le pagamos a los accionistas su capital, ya
se terminó el asunto financiero, el asunto jurídico, ahora sí pasamos nosotros con el análisis del 78, sobre todo para ver cómo está conformada la CUCA. Y aquí voy a hacer énfasis nuevamente en no confundir el capital social del estado financiero del balance con la CUCA. Pueden ser conceptos absolutamente diferentes. Y cualquiera diría, ¿pero por qué, Ángel? ¿Por qué el capital social es tan diferente a la CUCA? Porque el capital social se integra básicamente por las aportaciones de los socios, así arrancan las sociedades, y posteriormente puede incrementarse por nuevas aportaciones o por cualquier otro concepto que conforme el capital contable y que los accionistas decidan cambiar al capital social. Básicamente la más conocida es utilidades acumuladas, que decidí que ya no estén en las utilidades y que sí estén en el capital social. Digamos que esa es la más común. Yo llegué a ver incluso, lo vi en la práctica, una reserva legal tan grande que decidieron capitalizarla al capital social, ¿no? Aprovechando que estás en esa definición de conceptos, ¿en dónde entra la prima por suscripción de capital o la prima, por ahí, ayúdame a definir el nombre correcto? Sí. Pero hay una prima en el capital. Sí, es prima neta en suscripción de acciones. Y qué buena pregunta, Chief, porque fíjate que cualquiera que quisiera dar una respuesta técnica no podría. Es decir, pueden recorrer toda la Ley General de Sociedades Mercantiles, no hay un solo artículo que hable de la prima neta en suscripción de acciones. Sin embargo, en la práctica sucede, vamos a pensar, dos accionistas, que además es nuestro caso. Somos dos accionistas que aportamos 50,000 pesos a una sociedad. Tenemos 100,000 pesos de capital social. Y queremos aceptar un tercer accionista. Este tercer accionista dice, yo traigo 1,000,000 de pesos para invertir con ustedes. Si nosotros aceptamos el 1,000,000 de pesos como capital social, se vuelve dueño de la sociedad. ¿Qué es lo que nos inventamos? Porque es un invento jurídico aceptado por los notarios y por todo mundo. De hecho, tenemos una tesis de un tribunal que dice, es el sobreprecio que se paga sobre el valor nominal. Si a ese accionista lo vamos a recibir al mismo porcentaje que nosotros, es decir, 50,000 Yadira, 50,000 Ángel, y un tercer socio con 50,000, ¿qué pasa con los 950,000 que pagó en exceso? Esa es la prima neta en suscripción de acciones, que en el balance se coloca abajo del capital social. Capital social, 150,000. Ya sabemos que somos 3 socios con 50,000. Y abajo dice prima neta en suscripción de acciones. ¿Qué quiere decir? Que un accionista pagó un sobreprecio del valor nominal por obvias razones, porque no lo íbamos a aceptar con los mismos 50 cuando ya es una sociedad que ha avanzado en el tiempo, que tiene una cartera, un prestigio, un crédito comercial y demás. Entonces, esa prima no está en el capital social, fíjate, contable. Pero, ¿qué crees? Sí forma parte de la CUCA. ¿Qué es la CUCA entonces? Vamos para allá. El capital social, cuando lo veamos en un balance, habrá que preguntar qué es. Oye, todos esos millones que están en tu capital social, ¿cómo están integrados? Ah, mira, Ángel, allí hay aportaciones de socios en estos diferentes periodos y en un año se tomó dinero de las utilidades y se capitalizó o se decretaron dividendos en acciones o dividendos en dinero reinvertidos en acciones emitidos por la propia sociedad dentro de los 30 días naturales siguientes. Ah, o sea, que ese capital social de la contabilidad contiene conceptos no aportados por el accionista, que no salieron de su bolsa. Ah, perfecto. Ahora pasamos a la CUCA, Ángel. ¿Qué es la CUCA? Mira, es todo lo que el accionista aportó, lo que sí aportó, lo que salió de su bolsa. ¿Cómo qué? Pues aportaciones de capital y las primas netas en suscripción de acciones. Eso sí salió de la bolsa de ellos, eso sí es CUCA. Por lo tanto, pensar en el capital social como cuenta de capital de aportación fiscal es un error. Puede ser que alguien diga, mira, Ángel, a mí sí me coincide, porque tengo mi capital social solo integrado por aportaciones de los socios y esa es la CUCA. Y aún así,
no puede coincidir porque la CUCA tiene una actualización. Año con año actualizamos con índices nacionales de precios al consumidor y hoy en día la contabilidad financiera sigue a valores históricos. No hemos retomado el B10, que por ahí el CINIF sigue discutiendo si vamos a volver a reexpresar. Por lo tanto, pueden parecerse, pero no ser lo mismo. Ahora, ¿por qué es esto relevante? ¿Por qué es relevante, Chief? Porque cuando vamos a calcular el efecto fiscal de la reducción, no vamos a tomar en cuenta el capital social, más que para el número de acciones emitidas. Vamos a tomar en cuenta la CUCA. Y es ahí donde vendrían las preguntas de quién no forma parte de la CUCA. Pero antes de que nos respondas, que creo que ya nos respondiste, pero para que lo dejemos más que claro, vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial aquí y regresamos para concluir este tema. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Hola, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto, es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. El día de hoy quiero presentarles algunos cursos en los que estaré al pendiente dentro de IMEFI. Mi nombre es Francisco Yáñez Ledesma y bueno, he tenido la oportunidad de estar dando cursos, el taller de temas selectos, el cual quiero platicarte un poquito de 3 temas que se manejan a través de este curso. Por un lado tenemos el tema de la CUFIN y el reparto de dividendos, y lo cual veremos a través de papeles de trabajo la manera de cómo poder llevar controles de esta cuenta especial y de qué manera la empresa puede tener beneficios al momento de repartir un dividendo, cómo determina financiera y fiscalmente. La verdad es que es un curso que te lo recomiendo ampliamente y más por el tiempo que se ha llevado a través de IMEFI. Otros 2 cursos que van dentro de temas selectos son la reducción de capital, la cual va acompañada de la cuenta de capital de aportación, y que también es un curso muy interesante donde se analiza el tema del capital, su integración, su reparto, y que en muchas mecánicas también va ligado al tema de la CUFIN. Y por último, el tema también muy importante de lo que corresponde a los pagos al extranjero. Este curso también en muchas ocasiones vemos como dueño de sucursales, de empresas, de establecimientos permanentes a un extranjero, que el tema de los tratados que evitan la doble tributación o el manejo, todo lo necesario para poder realizar pagos hacia un extranjero, formalidades, obligaciones, nos va a ayudar mucho dentro de este curso que tendremos, que abordamos estos 3 temas: el reparto del dividendo, la separación de las aportaciones y el tema de los pagos al extranjero. Esperamos poder contar con ustedes y bueno, vernos muy pronto. Me despido, mi nombre es Francisco Yáñez y esperamos verlos muy pronto. Bueno, pues mis queridos amigos y colegas, estamos de vuelta ya para el cierre de este tema que la verdad es que cuando lo platican pareciera ser muy fácil, pero al final del día siempre tiene una complejidad. Recuerden que los contadores podemos saber de todo, pero no ser expertos en todos los temas. Entonces, mi consejo al respecto o mi opinión es que
Es importante saber de este proceso, pero siempre acompañarlo de un experto que nos ayude a llevarlo a buen término, porque inclusive sé que el tema del cálculo de la CUFIN y la CUCA puede formar parte de nuestros papeles de trabajo, pero el ya hacer todo este movimiento de reducción de capital, de entrega de dividendos, de actas, que en muchas ocasiones creo que es lo que le falla a las empresas, en realidad no darle el seguimiento del compliance completo a todo este tema, y es donde empezamos a tener ciertas dificultades. Pero entonces, Ángel, antes del corte estábamos platicando acerca de que no es lo mismo el capital social que la CUCA. Y entonces nos explicaste cuáles son las diferencias, pero pues yo insisto para que quede más claro para nuestra audiencia, ¿cuáles son entonces los conceptos que no van a formar parte de la CUCA? Ya dijiste cuáles sí, pero no cuáles no. Sí, bueno, vamos a decirlo en sentido contrario, ¿no? La CUCA está conformada por las aportaciones de los socios reales, salió de su bolsa. Se puede llamar capital social o se puede llamar prima neta en suscripción de acciones. Entonces, todo lo que no sea este concepto no es CUCA. Ángel, ¿cómo cuál? La capitalización de utilidades. Cualquier concepto que tú hayas tomado de tu capital contable y que lo hayas convertido en capital social, no es CUCA. La lógica, digamos, es que solo las utilidades acumuladas se capitalizan, pero pueden haber otros eventos. Insisto con el ejemplo que yo vi en la realidad, una reserva legal convertida en capital social. Obvio, ¿de dónde salió la reserva legal? De las utilidades acumuladas. Oye, pero entonces, por ejemplo, tenemos algunos supuestos, porque eso pasa en muchas empresas, donde de repente la sociedad no tiene el flujo adecuado y el accionista hace un préstamo. Sí. Y va a cobrar intereses, ¿no? Porque hay un contrato, todo eso. Y entonces pasa el primer año, pasa el segundo año y le van pagando poco a poquito, porque creo que algo que le duele mucho a las empresas que no logra entender es que el pago de préstamos se refleja en un pago de impuesto, porque no es un gasto, al final del día estás pagando, ¿no? Entonces a mí me tocó una empresa que después de 3 años el socio dijo, oigan, ya estuvo, ¿no? O sea, quedamos que iba a ser un préstamo de 1 año, ya pasaron 3 años y no me pagan. ¿Qué les parece si capitalizo ese préstamo? ¿Dónde entra? ¿Es CUCA, no es CUCA? O sea, sí lo dio, pero no lo dio bajo el contexto de aportación de capital, porque el inicio fue el préstamo a la sociedad. Sí, allí la pregunta clave para saber si es CUCA o no es de dónde salió el dinero. Salió de la bolsa del accionista, es CUCA. Pero no fue aportación directa, porque tiene 3 años que lo dio. Sí, fue la intención, era recuperar el dinero, la intención era que esa operación fuera de mutuo o de préstamo, ¿no? Mutuo es cuando no es entre comerciantes, y de préstamo es cuando es entre comerciantes. Mutuo simple sin intereses, mutuo con intereses, ¿no? En este caso se deben cobrar intereses, como bien lo apuntaste, Chief, porque son partes relacionadas. En el ejemplo que nos sugieres, el accionista presta dinero con la intención de recuperarlo, y al no recuperarlo somete a la asamblea la posibilidad de que ese dinero se convierta en capital. La asamblea lo acepta y entonces se incrementa el capital social. Hay un capital social más alto que salió de un pasivo, y también es CUCA porque salió de la bolsa del accionista. Allí sí. Por eso la pregunta clave es: ¿de dónde salió ese capital social? Del accionista, sí, solo que se llamaba préstamo, no importa. Él lo puso, es CUCA. No, salió de un dividendo pagado en acciones, un dividendo pagado en dinero reinvertido, salió de la capitalización de la reserva legal, salió de la capitalización de las utilidades acumuladas. No, sí es capital social para efectos de nuestra NIFC 11, nuestro balance general, en la parte del capital contribuido, pero no es CUCA, porque para el cálculo que vamos a platicar ahorita, en unos segunditos, requiero tener una excelente CUCA bien calculada. Pero entonces, ya con esto termino para entrar a ese cálculo del que nos platicas. Para lo que dijiste de que le entrego el dividendo al socio,
y él lo capitaliza, y tú creo que por ahí se nos fue una frase importante que dijiste, en los siguientes 30 días. Eso quiere decir que yo pude haber cobrado un dividendo en enero, y si lo capitalizo hasta julio, ya no se va a entender que fue del dividendo, porque ya se lo diste, ¿no? O sea, no ocurrió en los 30 días después de haber entregado el dividendo, y entonces sí sería una aportación que sí jugaría para la cuca. O sea, creo que ahí, no sé si mi percepción es la adecuada, pero está la variable del tiempo, ¿no? Sí, muy interesante tu pregunta, Chief, por una razón. Muy difícilmente en la práctica se ve la operación. Esa es la realidad. Muy difícilmente los accionistas deciden decretar dividendos en acciones o cobrar el dividendo y reinvertirlo. Lo que vemos es la capitalización de utilidades y los dividendos, que les vamos a decir puros, ¿no? Los dividendos pagados en dinero con sus efectos fiscales platicados en la sesión anterior, es decir, el factor de piramidación, el impuesto y la posibilidad de usar la CUFIN. En el ejemplo que tú sugieres, tenemos 30 días para reinvertir. Si no reinvertimos, entonces estamos en el artículo 10 de la ley del ISR. Normalito, ¿hubo o no hubo CUFIN? Si hubo, no se paga ISR. No hubo CUFIN, se toma el dividendo, se multiplica por el factor del 1.4286 y después se paga el 30%, con posibilidad de acreditamiento. Está bien. Si 6 meses después o 7 meses después, ellos en una nueva decisión aportan capital, ya es lo de menos que digan fue del dividendo que cobré. Son de los recursos de los accionistas. Ya el efecto fiscal se entendió en el pasado, pero, ojo, por eso es bien importante lo que dice el artículo 10. Cuando se pagan dividendos en acciones o en dinero reinvertido dentro de los 30 días naturales siguientes, no hay efecto fiscal inmediato. Para la ley del ISR no ha pasado algo. No ha pasado absolutamente algo. ¿Cuándo se va a entender el efecto? En el futuro, cuando reduzcas el capital, porque ahí sí va a notarse que tu capital social que estás reembolsando no salió del todo de la bolsa de los accionistas, salió de las utilidades. Por lo tanto, el cálculo fiscal que vamos a realizar sale de la cuca, no sale del capital social. Alguien puede decir, ¿por qué mi cuca es de 10 millones y mi capital social es de 50 millones? Pues porque llegó dinero al capital social de una fuente que no fue del accionista, llegó de otro lado. Básicamente, y para decirlo en términos, espero no reductivos, porque existen otras posibilidades, llegó dinero de las utilidades generadas por la sociedad. Al reducir el capital, ¿cuál va a ser el efecto? Dividendo. Nada más que se va a llamar utilidad distribuida gravable, y si gustas empezamos a platicar de él. Platícanos cuánto tengo que pagar por eso. Sí, el primer cálculo que nos establece el artículo 78 es, determina tu cuca con las aportaciones reales hechas por los accionistas, vas a actualizar a diciembre, desde que se hace la aportación a diciembre, y ya después de diciembre a diciembre a diciembre a diciembre. Y obviamente habrá un momento en el que pueda haber una nueva aportación que se actualizará desde el momento de la aportación a diciembre y se pegará con la otra para tener un solo pastel. Y por supuesto, en algún momento dado de la vida de esta sociedad puede existir esta decisión de la reducción de capital en algún momento del año. La cuca se va a actualizar a ese momento. Ya sabemos por la temporalidad que no vamos a poder actualizar al mes de la reducción, sino a un mes anterior por la publicación de nuestro indicador inflacionario, ¿no? Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces tendremos una cuca y esa cuca se va a dividir, ojo, entre el número de acciones emitidas por la sociedad. Todas, incluidas aquellas acciones que no fueron pagadas por los accionistas. ¿Cómo está conformado tu capital social? Todas tus acciones, todas las que existan, serán parte de esta fórmula. Cuca completa entre el número total de acciones y entonces voy a tener el valor de cada acción fiscal. ¿Qué vamos a hacer? ¿En cuánto estamos reembolsando cada acción? Ángel se retira, le vamos a reembolsar sus acciones en 20,000 pesos cada acción, ¿de acuerdo?
¿Cuánto vale la cuca por acción? 1,000 pesos. ¿Qué crees? Tienes 19,000 utilidad distribuida gravable por acción. ¿Cuántas acciones se van a reembolsar? 10, 20, 30, 100,000. Se multiplica la ganancia por acción, por el número de acciones sujetas al reembolso, y el concepto resultante se llama utilidad distribuida gravable, y vamos a ponerle entre comillas o entre paréntesis dividendo, porque a partir de ese momento el efecto fiscal es exactamente el mismo que los dividendos. ¿Y cuánto pago de...? Esto implica que tendremos que multiplicar esa utilidad distribuida gravable por 1.4286 y después por el 30%. Pero también implica que podamos utilizar la CUFIN. Nada más que, ojo, aquí no vamos a usar el 100% de la CUFIN, sino que tomaremos la CUFIN del 100% de las acciones y la vamos a sacar proporcional al reembolso. A las acciones de reembolsadas. A reembolsar. Sí, porque si la reducción es del 10% del total de las acciones, no puedo tomar el 100% de la CUFIN, tomo el 10% de la CUFIN. Si alcanza la CUFIN, estamos en el mismo escenario de los dividendos, no se causa ISR. Si no hay CUFIN o no alcanza, tendremos que pagar ese 30% sobre la base piramidada. Y, ojo, hay un segundo cálculo. No, bueno, o sea, ¿y cuál es ese segundo cálculo? Ya entrados en materia de una Sí, vez. por si... A mí me parece, y esa es una opinión de Ángel, que bastaría con esa primera fracción del 78. Que bastaría para poder determinar si en realidad al reducir el capital los accionistas no se están llevando parte de las utilidades. Porque, a ver, la prerrogativa es que tú puedes reducir el capital al valor que quieras. Vamos a suponer que el capital social es coincidente con la CUCA. Capital social, 100,000. CUCA, 100,000 con su actualización. ¿Qué pasaría si cuando Ángel se retira, dueño del, vamos a pensar, 10%, dice, pero oigan, yo participé, yo aquí generé, yo tengo una historia en la compañía, pues como que sería cruel que me regresen mis acciones a valor nominal? ¿Qué pasaría si los accionistas deciden, bueno, vamos a pagarle a Ángel cada acción, no a valor nominal, sino un valor nominal más un copetito interesante, porque en realidad tuvo una buena trayectoria con nosotros? Es obvio que lo que estamos dándole a Ángel no es capital. Le estamos dando utilidades, de alguna forma, con otra categoría, por otro caminito, pero son utilidades. Incluso pudiera no haber utilidades contables y por esa vía retirar el capital a un mayor precio, y entonces la ley dice, bueno, pues a mí no me importa, tus decisiones son tus decisiones y además estás dentro de la legalidad, pero para mí eso se llama utilidad distribuida gravable. ¿Qué significa? Sí. Que me vas a tener que pagar impuestos como si fuera un dividendo. Y eso tiene el mismo efecto del impuesto del dividendo. Lo retiene la empresa, lo entera y el socio, chau, bye con ese. Vamos a una primera etapa. La primera etapa es, si no alcanza la CUFIN o no hay CUFIN, entonces tomaré la utilidad distribuida gravable por el 1.4286 y por el 30%, ese será el ISR que pagará la sociedad, o sea, con la posibilidad del acreditamiento que ya platicamos en la sesión anterior, es decir, contra el ISR del ejercicio o contra los 2 ejercicios siguientes, incluidos los pagos provisionales. Y la etapa B es el 10% de retención. Si no hay CUFIN, si se presume entonces que no se está tomando el dividendo de la CUFIN de 2014 para acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a existir en esa segunda etapa el 10%, que ese sí es con cargo al accionista, porque el primer impuesto del que platicamos sale de la bolsa de la sociedad, que por supuesto esta misma sociedad es la que se lo puede acreditar, pero ese 10% que establece el 140 de la ley allá en el capítulo de dividendos en personas físicas, ese es pago definitivo y entonces puede salir muy caro. Por eso la recomendación para nuestros amigos contadores, bueno, empresarios, es antes de tomar una decisión, consúltenle a su contador para que prepare los cálculos. Se va a retirar un accionista, ¿cuál es la mejor forma?
que ceda sus acciones o que las venda o que se reduzca el capital o qué hacemos, que las done, qué podemos hacer. Primero hacemos el cálculo, vemos los efectos fiscales y una vez que se vea de qué tamaño es el golpe, pues se puede abonar a la decisión. Aunque, Chief, en la práctica a veces ya se decidió y entramos nosotros al final. Bueno, incluso ya se pagó. Y si las vende, o sea, se va a ir y las vende. Obviamente al venderlas él tiene un ingreso que tendrá que reportar ese ingreso por la venta de sus acciones. Sí. Y pagará un impuesto por la venta de sus acciones. Sí, obviamente esto nos da para otro programita. Sí, en el tema de la enajenación de acciones, pues recibirá una retención del 20% del valor de la venta en el momento de la venta. Hay accionistas que dicen, es que mis acciones valen 1 millón y las estoy vendiendo en 1 millón, o sea, no voy a ganar. ¿Cómo es posible que me digas que tengo que pagar 200,000? Bueno, lo establece la ley, pero a reserva de insisto, una sesión adicional a esta, existe la posibilidad de que el accionista persona física le dé un aviso a su comprador de que va a hacer un pago provisional menor porque va a dictaminar la operación. Se requiere un contador público registrado que dictamine la operación y pueda hacer un cálculo o revisar un cálculo de impuesto de la persona física con las reglas de persona moral. Y es otro procedimiento. Acá en la reducción, digamos, si la decisión es la reducción, haremos esa comparación de la CUCA por acción, el reembolso por acción contra la CUCA por acción para ver si hay ganancia. Quiero insistir nuevamente con la CUFIN. Es viable la utilización de la CUFIN siempre y cuando se tome en la proporción que representen las acciones reembolsadas del total de las acciones. O sea que pudiera ser que en el ejemplo que tú pusiste, las son de 1,000 pesos, las va a vender en 20,000, tiene 19 de utilidad y la CUFIN, el 20% y son, no voy a poner un número, 10 acciones, serían 190,000 y la CUFIN del 20% que le toca son solo 20,000, entonces solamente por 20,000 aplicaría la CUFIN y por el resto se paga el ISR. Se paga el ISR. Por lo tanto, la CUFIN del 100% de las acciones habrá un pedazo que se quede allí, es de todos los accionistas. La CUFIN que se utiliza en este cálculo es únicamente el porcentaje que ya dijimos. ¿Qué porcentaje de las acciones se está reembolsando? 20%. Listo, puedes usar 20% de la CUFIN. Ay, qué cruel, ¿por qué no puedo usar toda? Porque no se están reembolsando todas las acciones, lo cual resultaría imposible. ¿De acuerdo? Eso no existe. Vamos a pasar al segundo cálculo. Decía yo que para Ángel bastaría con ese primer cálculo y ya. Bueno, tenemos una fracción 2 en el artículo 78 que dice una cosa, no sé qué adjetivo utilizar, pero vamos a dejarlo como increíble. Dice, ya hiciste el primer cálculo, listo, ya sabes si allí hubo utilidad distribuida gravable y si hubo, ya sabes si te alcanzó la CUFIN o no. Vamos a un segundo cálculo. Ahora quiero que compares tu capital contable, el de tu contabilidad, el preparado con base en las NIFs, el 100%, Chief, de tu capital contable. Quiero que lo compares contra el 100% de la CUCA. Si ambas cosas, obviamente, el capital contable, el de la contabilidad que se prepara con nuestra normatividad, con nuestras NIFs, y la CUCA actualizada a al mes del evento, un mes antes del evento. Y hasta esa diferencia, el reembolso es utilidad distribuida gravable. Repito, en el cálculo número 1, valor del reembolso por acción contra CUCA por acción, si el resultado es positivo se llama utilidad por acción. Por el número de acciones reembolsadas se llama utilidad distribuida gravable y vamos a volver a entrecomillar, es una suerte de dividendo, una utilidad que se retira. Por otra vía, evento 2, tomo el capital contable completo,
NIPSE 11, recuerden, capital contable se divide en capital distribuido y capital ganado. Todos esos conceptos del capital a la fecha del reembolso se comparan, ese concepto completo del capital contable se compara contra la CUCA completa. Y esa diferencia representa una utilidad distribuida gravable. Por lo tanto, podríamos enfrentarnos a una sociedad que reduce su capital y dice, sí estoy pagando capital real, sí es capital social que aportaron los socios. No es porque el otro no sea real, no es real para los efectos fiscales. Ángel, en verdad, llegó un accionista, pagó 100,000, pagó 100 acciones con valor nominal de 1,000. Ahorita se va los mismos 100,000 que le voy a dar, Ángel. Hacemos el cálculo de la CUCA, hacemos el cálculo A y no resuelto utilidad distribuida gravable. Pero resulta que ha sido una sociedad ganadora, por lo tanto su capital contable es grande porque en el ganado tiene utilidades importantes. Cuando lo comparamos contra la CUCA la diferencia es tremenda, pues en ese caso hasta esa diferencia la reducción es utilidad distribuida gravable, lo cual me parece grotesco, sí, muy grosero, porque ¿qué pasaría si pensamos en una sociedad perdedora? Que ha perdido y que ha perdido y que ha perdido y que bueno, el capital ganado está en rojo de tantas pérdidas acumuladas contra el capital social, pues resulta imaginemos un capital contable en rojo, lo cual existe, ¿no? Una empresa quebrada técnicamente. ¿Qué pasaría allí? Jamás ese capital contable sería mayor a la CUCA. Parece como una suerte de castigo hacia las empresas ganadoras. ¿Cuál podría ser la lógica, Chief? Que si el capital contable es de 100 y la CUCA es de 10, hasta 90, todo lo que se reduzca de capital pareciera ser que puede ser utilidad. Así como pero qué necesidad, ¿no? Y entonces hay que evaluarlo, hay que evaluar en ese escenario si hay COFIN, si alcanza, y si no alcanza, exacto, tal vez no sea la vía más adecuada para capitalizar a un accionista o para retirar a un accionista o grupo de accionistas. Tal vez allí sea mejor la enajenación. En la enajenación ya se entienden entre comprador y vendedor. Ojo, aquí ya no participa la sociedad. La sociedad no tiene nada que ver con los efectos fiscales de la enajenación. Es el dueño de las acciones y el que se las compra los que generan el efecto fiscal, ¿no? Pero entonces en el segundo cálculo es la CUCA menos el capital contable. Exactamente al revés. Al revés, el capital contable menos la CUCA. Sí. Si resulta positivo, entonces ese positivo es el que es utilidad distribuida gravable. Y si resulta negativo, no hay utilidad distribuible. Pero entonces, ¿qué pasa si no hay utilidad distribuible, pero en el primer cálculo sí te dio un monto? Allí nos quedamos. O sea, hacemos cálculo 1. En el cálculo 1 puede haber utilidad distribuida gravable o no. Ajá. Pero el que surja o no implica tener que hacer el 2. Puede haber una compañía que diga, ya hice mi cálculo número 1, Ángel, me salió un poco de utilidad distribuida gravable, por fortuna me alcanzó la COFIN, vamos al 2, no, qué terror, no, acá me salió todo el reembolso de capital, es utilidad distribuida gravable. En el segundo cálculo, en el primer cálculo habíamos dicho que la utilidad distribuible por acción eran 19, ¿te acuerdas más o menos? Sí, sí. En el ejemplo. Y si en este segundo cálculo no me da utilidad, entonces puedo dar los 20 de las acciones y no va a pagar nada. Pero si en el segundo cálculo me sale que la utilidad distribuible es de 25 y voy a repartir 20, los 20 pagan impuestos. Y qué buena intervención, Chief, porque ahí hay una discusión técnica, ¿no? Hay quien dice, en el cálculo 2, toda la diferencia es utilidad distribuida gravable. Bueno, sí, pero siempre y cuando el reembolso esté en esa diferencia. ¿Qué tal que esa diferencia de 100 millones y la reducción es de 2 millones? Digamos que hasta 100 millones la reducción es utilidad distribuida gravable, serán los 2 millones. Pero si solo reparto, o sea, 2, pues los 2 son los que pagan, no los... Exacto. Sí. Ahora, si obtenido en el cálculo 1
Si en el cálculo 1 obtenemos utilidad distribuida agravable y en el 2 también, restamos ya el del 1. O sea, ya solo la diferencia. En el 2, la diferencia de ese cálculo menos el que ya obtuvimos en el 1. Sumaríamos entonces ambos impuestos y se tendría que enterar a más tardar el día 17. No, bueno, definitivamente esto de las sociedades sí hay que poner atención, hay que estar muy atentos y como dice Ángel, la realidad que vivimos los contadores es que a veces los accionistas toman decisiones sin consultar y nosotros nos enteramos ya que tuvo el efecto y me imagino que se van para atrás cuando les decimos que tienen que pagar impuesto por que para ello pareciera muy sencillo, ¿no? Pareciera un trato entre compadres, mira compadre, te vendo, reducimos así, y pues no ese es el efecto. Pues de verdad un tema muy interesante, yo te agradezco mucho tu tiempo, seguramente nos faltaron muchas cosas, pero te pido que nos ayudes a una última intervención, consejo, recomendación al respecto del tema. Sí, básicamente empujar al cumplimiento. Los accionistas requieren de nuestra asesoría, estamos para evitar eventualidades, ¿no? evitar contingencias. Y hay que decirle al accionista, por favor, consúlteme antes. Porque a veces nos llaman y dicen, oye, ya repartimos dividendos, ya tenemos 1 millón cada quien en la bolsa, Ángel. Hagan lo que se tenga que hacer. Oye, ya se fue un accionista, le reembolsamos su capital, ya le dimos 1 millón, Ángel. Ya hasta nos firmó y ya se fue, ya no es accionista. No, funciona al revés. Hay que generar la confianza para que nos consulten antes, revisemos, hagamos un planteamiento de cómo van a quedar los números y ahora sí decirle al accionista, si usted quiere seguir por ese camino, este es el impuesto que va a pagar. Pero bueno, si no se puede, pues también tenemos que arreglar a veces lo que decían los accionistas, que pues es un negocio, ¿no? Hacer magia, ¿no? Hacer magia. ¿Se acuerdan que siempre hemos comentado que en una fila de contratación de contador siempre había un empresario que quería contratar un contador y solamente hacía una pregunta, ¿cuánto era 1 y 1? Y el primero de la entrevista le dijo, pues son 2, y el segundo le dijo, son 11, y así le iban diciendo hasta que llegó con un contador que le dijo, ¿cuánto quiere usted que sea? Y ese fue el que contrataron. Creo que esa es a la magia que se refiere Ángel, que a veces pues ya a toro pasado hay que resolver, ¿no? Pues yo de verdad agradezco que nos hayan acompañado, un tema muy interesante, agradezco que Ángel haya tenido la atención de visitarnos y lo voy a comprometer para que nos acompañe en otros programas porque escuchar estos temas que, insisto, no son tan cotidianos, pero que sí nos llegan a pasar y que es importante estar al tanto, así es que por aquí esperamos tenerlo próximamente. Por lo pronto agradezco que nos hayan acompañado como siempre, agradezco a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén sin importar el tiempo y la distancia. Nos vemos en el próximo programa de Contador Digital, su servidora Yadira Albor, les mando un saludo.